7 de la tarde, 2 minutos, Jay Mamón con nosotros. Hola. Antes de ir a la playlist tenemos algunos datos imposibles de Jamie, que no los tiene nadie. A ver. Fuiste catequista de la China Suárez. Sí, Esto es verdad. es cierto. ¿En qué iglesia? Fue en el Colegio Corazón de María, ¿En qué barrio? Palermo, Ajá. a 2 cuadras del Alto Palermo, a 1 de la peluquería de Miguelito Romano. Es un dato Bien. gay que quería dar. ¿Y ella ya era la China Suárez? Ella Porque actuó, trabajan desde chicos. por primera vez, actuó conmigo en una obra que yo escribí y dirigí. Mirá. Yo la descubrí. El Jay profe de Mamón catequesis. descubrió a la China Suárez y de esto no habla nadie. No, ella ya estaba haciendo gráfica para, viste, la ropa de los chicos, Sí. los niños. Y después vino Chiquititas, después Mirá. de lo mío. Cris Morena musical, te robó a la ¿no? China Suárez. Sí, sí, alguna sí. manera. ¿Lo tuyo era musical? ¿Estrenaron un Era musical? musical religioso. Apa. ¿Seguís siendo creyente de Jamie o no? ¿En quién? No, en Dios, qué sé yo. Me transformé en una persona agnóstica, ¿se puede decir? Muy bien. Sí, se puede decir. De Sí. hecho, lo está diciendo. No es marca. Pero no es que, es raro porque yo sé que hay algo más. Entonces eso no es el agnosticismo. Pero no sabes bien qué. No, cómo se llama, si es Claro. mujer, si es hombre, si... Bien. ¿Es verdad que te rajaron de varios colegios? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque era catequista y bueno, llegó un momento que las clases de catequesis no eran tal. Ah, tocaba Sí. Roxette. En uno en particular me echaron porque al chico, había uno de los chicos que su padre le pegaba. Y tuve, no, está tranqui porque ya pasó hace mucho y sí es un bajabollo el tema, pero decidí involucrarme y tuvo su costo. Sí. Te terminaron echando a vos. Sí, sí. Y porque la maestra me dijo, yo no sé qué hacer con esto, ¿qué hago? Fui a hablar con la directora me dijo, ¿y si qué querés? Y el pibe es un hincha pelota. Voy a la dueña, mirá, tiene 5 hermanos en el colegio. Son muchas cuotas. No te la No. puedo creer. La psicopedagoga me dijo, no podemos meternos en la educación de los chicos. ¿Qué educación? Pelotuda. Claro. Entonces cité a los padres, claro, no les gustó. El padre me decía, no, es muy mitómano, mi hijo. Yo le digo, bueno, pero si el pibe inventa que vos le metés la cabeza adentro del inodoro o que le pega con una toalla caliente, igual hay un problema. Claro. Pero bueno, no, a fin de año la dueña que siempre fumaba, me invitaba un pucho, porque yo fumaba en ese momento, me llamó a la oficina, sacó el paquete, se prendió un pucho, guardó el paquete y dije, me vas a echar. Porque no te convidó. Sí. Y Y fue sí. la señal como el padrino, la madrina. Fue la señal de Madrid. Qué Me enteré bárbaro. que vive, que el colegio sigue ahí, en fin. Y del pibe no sabes nada. No, de él no. Sí, hace poco... El Padrino. Qué película, Hace poco, muy buena película. Y ahí se iban a otro tema. ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo Bien. termina? No, me llegó que me recuerdan por eso en ese colegio, pero bien me recuerdan. Claro. Tipo, me banqué los trapos. Bien. Muy larga la respuesta. No, está bien. Mm. ¿Te escribís con Mirta, es verdad, por WhatsApp? Mira, siento que me bloqueó sin querer. Ay, no. Porque no está la foto, sale la rayita. Y es imposible que me haya bloqueado a propósito. Si hablo con no, ella. puede ser igual. Pero La- yo hablo con ella. La última vez que hablaste con ella, ¿cuándo fue? Fíjate en el celular. No, por WhatsApp no puedo. Desde que cambió el teléfono no puedo. Pero, no, una vez me mandó un audio, Sí. pero se ve que se le chingó el dedo. O sea, se escuchaba todo el sonido ambiente. Oh, Sí. Pero no, con Mirta tenemos un ida y vuelta, digamos. qué buena invitada sería tener a Mirta Sí. en Los Mamones, ¿no? Pero bueno, para la Mirta pandemia. cantando. Sí, no, muy difícil. No, y Susana, también- Susana. Susana lo mismo. Imagínate que no fue a Telefe, que fue como holograma. Claro. Mirá si va a venir a Los Mamones. Jay, Podés llevar el piano y el programa A. Mahoma va a la montaña. Claro, te vas ¿Casos en los que lo haría? a Uruguay. sí. Mirta, Susana, Ana, Cevita, Seba Wanright, Wanda. Wanda. Sí. Bueno, al final todos. Messi. Messi. Empieza el J-Road. Vas Messi. con el piano en un tráiler. Por Messi viajás. Por supuesto. Sí. Sí. Soñando así zarpado, el indio. Me Ah, voy a so- donde esté. Claro, por Señora. supuesto. ¿Icardi? Sí. Sí, pero sin programa. Sí, claro. Bueno, hablando de eso, Jamie, ¿Qué? a los 18 probaste con una chica para ver qué onda, ¿es verdad? Sí, es cierto. Y Un poco nada. después creo fue, ¿eh? Ajá. Sí, pasó todo lo que tenía que pasar. Pero no te pasó nada, vos no te gustó. Me quedé dormido, igual que los héteros, pero al día siguiente me llamó y me dijo, che, bueno, mirá que fue por ayer nomás, ¿viste? Bueno, le dije, corté y seguí durmiendo. Claro. Pero era muy, muy linda. Mirá qué estupidez, ¿no? Dije, si no es con ella, no es. Pensé, Mm. qué estúpido. Pero vos ya sabías que eras gay, obviamente. Sabía, o sea, porque había sucedido, pero por otro lado quería responder a los cánones de esta sociedad maligna. Cruel, claro. Sí.
Que no estaba esperando que yo sea gay, básicamente. Claro. Sí. Tampoco esperan tanto de nosotros la sociedad. No, pero que seamos heterosis, seguro. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Es verdad. Sí. Bueno. Está Jay Mamón, la playlist. Bueno, ¿te aburro? Para nada. Quiero escucharte. Suspiró largo. No, es que la playlist pensé que era para otra cosa. La podemos escuchar también y la vas cantando La arriba. comentamos. Como O te quieras. digo por qué las elegí. También, ahí Que las está. elegí en el ascensor, vamos a decir la Dale. verdad. Bueno, eso no le saca valor, para nada. Para nada porque tiene una justificación. Estamos con Jay Mamón y esta es la primera canción que eligió. Yo sé que a Julieta le va a encantar. A ver. Ya sé que no te gusta que hable lo que te hago. Basta, No Julieta. dije nada. Bien, empieza muy abajo, pero es un temazo este. Un temazo. He hecho la clarinete, lo voy. ¿Sí? ¿Entró un mensaje, no? Qué intro larga, ¿no? Muy largo. Otras épocas. Había otros tiempos. Sí, otras Claro. épocas. Arranca. Te manda La- saludos. la ansiedad. Leandro Cante. ¿Qué tema es ese? Pimpollo, turín, turín, pero falta. Claro. Sí, falta mucho. Sí, arranca muy abajo y hay que esperar 1:40. Más cerca de Navidad. Sí. Bueno, nada, esa la elegí. Vale, ¿pasamos otra? ¿Por qué, Pimpollo? Y porque gay no se nace, se hace. Y entonces, Y yo era muy fan de Chiquititas y todos Ajá. los productos de Chris. ¿como quién quería ser? Yo quería ser como una nena que estaba en el orfanato. Claro. Sí. ¿Viste que tenía una escalera que con luces? Chiquititas no la vi. ¿No la viste? Pero no me quiero hacer el superior. Jugate conmigo, me encantaba. Chiquititas no la vi. Sí, jugate conmigo. Sí, ¿Quién te llevaron gustaba? la moto, chiquilines. De Jugate, ¿quién te gustaba? Todos. Todos. Para Más Caire, más Luciano Hernán Castro. Caire, No, me gustaba. Eric, Octavio. Me gustaba Coraje, Ajá. Coraje, el Chino, El Chino, los Greenberg también. Mariano, había No, un no digas los Mariano. Greenberg, si iba uno solo. ¿No sabés? ¿Iban los dos? No. ¿Qué ¿No sabes? sabés? ¿Qué sabes si iban Tenés uno razón. los dos? El Pero tercero. los dos juntos nunca. Me encantaba jugarte conmigo. La nariz Bien. que se salía moco, ¿te acordás? La Tremendo. nariz gigante. juegos. ¿Cómo Sí. tiraban de la batea y Qué inventora Cris ahí. Sí, una genia. Bueno, Pimpollo la primera. Sí. La segunda canción es un himno gay. Sí, ¿no? claro. Total. Sí. Total. Este de Gloria Trevi, todos me Claro, miran. todos me miran. Sí. Además, el otro día lo canté, empezó la Semana del Orgullo y me invitaron a cantar. Ok. Fui de onda, me parece importante aclararlo. Y Qué culposo. No, culposo no, porque después empiezan los comentarios. Me parece una obligación del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, cada vez que se haga algo de esto, que estén. Claro. Pero bueno, nada. Yo fui, no de onda, fui por. Porque querías No, porque ir. me agradecían del gobierno, gracias por venir. No, vine por ustedes, chicos. Claro. Claro. Vine por los putos. Vamos, las tortas y los putos. Qué temazo, ¿Viste que machistas somos los gays también? ¿Por qué? Porque creemos que solo existimos nosotros. Claro. Y las chicas gay y la comunidad trans, etcétera. Y los gamers. Y los gamers. Nadie los nombra. Sí. Tenés razón. Eh. El día del orgullo. El día del orgullo El gamer. orgullo gamer. Salen con computadoras a la A calle. revolear las consolas. Mira. Cantá, Jamie, vamos. Que todos me miran y todos me miran, porque hago lo que pocos siempre es en One Right. Qué buena doctor psiquiatra también. También. Qué tema. Qué loca está, ¿no? El chiflada. Sí, chiflada de mierda. Leandro Cante manda saludos. Leandro Cano, un beso, aguante Fundación Huésped. Casi vengo con una remera de Fundación Y el Huésped. casi no le sirve a nadie. A nadie, por ahí a Leandro le sirve. Bien. Tercera canción que elige Jamie en su playlist. Sí. Y bueno, esta es la que vamos a grabar. García. Es el año y Lo vas a hacer con Palito. mañana grabamos esta con Palito. Palito, escuchá, Hilda, Lizarazu y Rosario Ortega. Qué lindo. Sí, Qué bien. hermoso, Qué hermoso, lindo. hermoso. Aguante Charlie. Aguante Charlie, claro. que ¿Vieron sí. la nota un periodista que puso ¿por qué canta Charlie estando así? ¿Quién te preguntó a vos? Qué pelotudo, por Sí. favor. Es ¿Por mi qué pri- quiere, señor? Es mi primo el periodista. No, Tenés un primo que es un pelotudo. Julieta me dijo lo mismo una vez. Sí. No voy en tren, Voy voy en avión. Tomá, Montaner, escuchá. necesito a nadie. ¿O no? Sí, El tren, claro, excelente. Temazo. Bueno, aguante Charlie. por supuesto. Sí. Qué obra, tremenda la obra de Charlie. Me parece Tremendo. que está bueno comentar esto, ¿no? Sí. bueno, Hay que decirlo. buenos temas. Ajá. Podrías haber elegido otro de Charlie. Revistas. Bueno, ese justo es el que vamos a grabar mañana. Ah, ok.
¿Por qué? ¿Cuál querés que elija? Muy bien. Es para mí, es como que yo te diga, ¿por qué cantaste tal cosa en Los Tenés razón, Mamones? Porque lo sacamos en la tanda, entre todos. Porque me lo propusiste vos. Estuvo muy bueno. No se sacó la campera, de verdad, ¿eh? No se sacó No me una la voy a bronca. sacar. Estás a tiempo, ¿eh? No, yo sé que la pasa mal y te prueba todas tus camperas también. Sí, sí, sí. Y calzamos lo mismo también, más de una vez. ¿Cuánto calzan? 40. Ah, yo 42. ¿Alguien calza 42? 42. Ah, nos cambiaron las zapatillas. Ya. Es Jamie Mamón, en vuelta y media. Ajena. Y de Charly García, esta es la cuarta que eligió Jamie, un superclásico. A ver, qué temazo Jamie. Hace 2 años un día que vivo sin él. Me encantan los Me Pimpinela. encanta. Qué lindo. ¿Jugabas a los Pimpinela? Claro, por eso la elegí, porque cuando era pequeño. ¿Cómo se juega? Que no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. ¿Pero qué? No me grites. Pasa que. Es un musical, Pimpinela. ¿Qué te parece? Que sí, te lo estoy Tienen que diciendo. hacer la serie de los Soy yo. Pimpinela, ¿eh? Sí. Empieza a buscar. Palomino, todo, Julieta Sí, Cardenal. sí. Lo mismo que Quiero hacer de Lucía Galán. Claudia Villafañe, tiene un buen quilombo. Pero ya hicieron un musical con su propia historia. Sí, es verdad. Por eso. El de la familia. De la familia. Olvídame. Quiero brindar. Esa, ¿no? Vuelta. Obra de teatro. Pará. Obla preguntaba. ¿Cómo jugás a los Pimpinela? Eso. Y agarrás a otra persona y jugás a hacerlo. No. Se llama No, él cantar. hacía las dos Sí. voces. Ah, vos hacías los dos. Yo, mira, A Playa. dos voces. A dos voces, con Bonelli y Lucía Galán. Esto fue Mar del Plata, Playa Varese. Yo me paraba de pequeño a cantar. La gente se juntaba y esperaba que pase la gorra y no la pasaba. ¿Cuántos Solo años tenías? 8 años. Bien. Entonces cantaba de Joaquín y me ponía una toalla en la cabeza, que pelotudo. Y hacía de porque Lucía. Ya eras un artista ahí. Y entonces, bueno, me hice amigo de los Pimpinela. Es como que por eso la elegí, porque significa. Pensé que era poner una sección, tipo, ¿por qué elegiste este tema? No, está bien. Está pasando igual. Está pasando, está Y pasando. no sabés qué tema vas a grabar con ellos todavía. Sí, ¿Cuál? el que ellos cantaron con Diango. Buenísimo. Temazo. Ese hombre robó. Temazo, Ese sí. hombre robó. Ese hombre. Ese Eh. espectacular. Vos sos espectacular. Diango. ¿Eh? Vos sos- vas a Yo ser soy Diango. Diango. En tu Claro. cara, Diango. Qué lindo. Y está bueno el último video donde se enamora de Corrado. Joaquín. Ah, no lo vi eso. Ah, Sí. es muy bueno el Spoiler. ¿Se video. enamora de Corrado? Claro, pero- te hace creer todo el video. Sí, que te lo está. spoileó fuerte, ¿eh? Uy, perdón. Sí. Acá está el tema. Ensayá, disculpa. ensayá. hombre robó. ¿No? Ah, no, Sí, ese es claro. Joaquín, perdón. Ese es Joaquín. No fue culpa de él, claro. Lo spoileamos ese tema. también. Sí, claro, porque termina siendo Diango el que se Claro. curte a Lucía. Ah, bueno, ¿quién spoileó, Porque Lucía dice, cuéntale que estoy muy bien. Qué agudo, Pará, ¿no? flasheé algo que hubiese estado mejor. No conozco el video, pensé que al final era una relación entre dos chicos. No. No, son dos videos. Son dos videos distintos. Sí. Ah, ok. Es como una versión deconstruida, tal vez de aquella, ¿no? Pará, esto es ochentoso, Obla. Está Están buenísimo. los Pimpinela y Diango. Claro. Y Diango habla con Pimpinela, con Joaquín. Joaquín le dice, mirá, Lucía. Son amigos ellos. Sí. Es todo raro, porque Joaquín y Lucía son hermanos, no nos olvidemos de eso. Uf, pero para mí lo hacen, ¿eh? Sí. Y bueno, Y bueno, después de Todos tantos años te queremos creer confundís. que sí. se confundieron. Nos conviene Sí, creer que sí. nos conviene, sí, sí. Y Es Juan- tremendo. A nivel mundial es una locura lo que hace. Y si querés levantar las ventas en un momento. Sí. Ah, que se comente, claro. Claro. Que se filtre un video estaría bárbaro. Lindo, lindo. Qué bueno. Y Joaquín le dice a Diango, che, mi mujer está con otro, estoy preocupado. Y al final Diango le dice, soy yo, macho, ¿no te das cuenta? Tremendo, es tremendo Sí. de verdad. ¿Cómo Es le muy dice fuerte. ese hombre soy yo? Ese hombre hace una pausa. Seguro se te caen los calzoncillos. Soy yo. Y ahí- Tremendo. Pero está todo. Tremendo. Y la versión deconstruida es con Corrado, ¿no? Claro. Claro, que él está, la engaña con un tipo. Ah, muy bien. Muy Joaquín. bien, Bárbaro. muy bien, muy bien. Qué bárbaro. Qué enfermos, ¿eh? Y la última Hermano, canción, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? la última canción que eligió Jay Mamón la vamos a cantar todos. Carlito. ¿Fuiste al programa de Carlitos alguna vez? Sí. Como niño. Sí, como niño. ¿A dejar el chupete? Nunca lo vi. O sea, yo decía, ¿dónde está Carlito? Yo escuchaba el programa y no lo veía. ¿Cómo no lo veía? No lo veía, no sabía dónde estaba. De verdad, estábamos mal ubicados. Alá, el show va a comenzar, ya llegó, ya Es llegó. de Chacarita, Carlita. Carlitos de Chacarita, y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? No, y si iba, yo era muy de ir a Mar del Plata. Ajá. En los veraneos de Tus viejos niño. iban a Mar del Plata. Claro. Sí. Y él estaba siempre ahí, viste que está en el edificio del Alfajor, por no decir Habana. Sí, claro. Y en la playa que estaba abajo siempre estaba. Entonces, y le encantaba, viste, fotos. Le pedías autógrafos. Es un hermoso, sí. Claro. Y después, bueno, esta cosa de que te decía de esta profesión que me permitió hacerle un homenaje a Carlitos en la pista de Marce, Hermoso. que fue hermoso, sí, que ¿Este vino tema él. hiciste? Hicimos un compiladito de varios y vino Carlitos.
Y la verdad que fue hermoso. Espectacular. Sí, ¿Angueto hermoso, fue? hermoso. Sí, Angueto estaba. Que era, no se lo veía. Claro. Claro. Angueto, quédate quieto. Sí, el perro imaginario. Ajá, hermoso. Eso es no tener guita de producción. Eso es ponerle creatividad a la pobre. Escuchame, Carlitos. Es una genialidad. Tengo estas horas. Sí, y tenemos escenografía imaginaria. Sí, claro. Los sueldos son imaginarios. Sí, también, Esa la viví, también. Esa la viví. Sí, ¿no? ¿Querés denunciar? Denuncia ahora. Me la contó nadie. ya se lo dije personalmente. Agus, Guido y Felipe nos miran como diciendo Sí. quién es Carlito Balaz. A googlear, Tres ilegal. irrespetuosos. Tres irrespetuosos. Pendejos de mierda. Sí, jóvenes. Dejalos ahí. Jóvenes. Ya se va a terminar. Señoras y Somos de señores. riesgo, boludo. No, todavía no. Jay Mamón, lo vemos todas las noches en América, a las 9 con los Mamones. El programa del año, sin lugar a dudas. Muchísimas ¿Quién va hoy? No te acuerdas. Hoy viene Mora Godoy, no, porque iba a venir, nos salvó las papas a último momento, así que se lo agradezco mucho. Ok, ¿quién iba a ir? Venía Juan Pizorín, que quedó varado y viene otro día. Sí, sí. Gracias, Mora. ¿Y mañana ya sabes quién va o no? ¿Mañana qué día es? Miércoles. 3, porque es perfecto. En Ya noviembre te es digo. perfecto. No, es que de verdad que no lo sé, pero ya te lo digo. Bien, O sea, no, ya no. bien. Te- ¿Podemos hablar de otra cosa? A veces te dice producción lo de la lista de invitados y decís, prefiero que no. No me pasó. Ah, Bueno, alguna vez debe haber pasado. Con este. Claro. Con Sebastián, sí. Conmigo pasó. Sí, sí, sí. Bueno, pero no por temas personales. A lo mío sí fue personal, dije. A lo de Lo Jay. tuyo sí, obvio. Sí, claro. Si competimos en la radio, les Claro. decía. claro. Ujú. Bueno, hoy No Mora encuentro. Godoy. Mañana Fena. Bien, música. Y viene el Heavy, que también es muy gracioso, que Buenísimo. viene de vez en cuando. Jueves. Mentira. Qué mal vendés los programas, boludo. Qué mal vendés. Por favor. Pasa que, ay, no, que no quiero mostrar los piolines. No, pero hay claro. uno que lo grabamos en la semana. Ah, el viernes. Claro. Muy bien. Bien, ya los Bueno, mostramos. sos un genio, Jay. Y gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes. Tengo auto para irme, ¿no? No, la idea era que venga. Después andate con... ¿Sabes que algunos programas lo hacen? Sí, Pasa el por supuesto. 39 en la puerta Sí. que seguro te acerca. Es Jay Mamón, el aplauso para ¡Esa él. va!